Los días se transformaron en semanas, y la presencia de Renato en mi vida se consolidó como una sombra constante. Cada cena en familia se convertía en una tortura deliciosa. Mientras Gustavo me hablaba sobre su trabajo, sentía la atención de Renato, una mirada que se fijaba en mí, como si todo a nuestro alrededor desapareciera. Era una mezcla de admiración y deseo, una danza silenciosa que aceleraba mi corazón. Una vez, durante una agradable cena a la luz de las velas, todo estaba perfecto, hasta que Renato se inclinó levemente y sus dedos rozaron, casi por accidente, los míos al pasar el pan. El choque de esas pequeñas partículas eléctricas me hizo estremecer. Su sonrisa, tan sutil, era una promesa de secretos. Esa fracción de segundo se alargó por una eternidad, pero pronto nos apartamos, como si la realidad nos llamara de vuelta. En los momentos en que estábamos solos, aunque por casualidad, la tensión crecía como una tormenta a punto de desatarse. Recuerdo una tarde en que llegué más temprano a la casa de Gustavo para ayudar con los preparativos de una celebración familiar. Renato estaba allí, trabajando en un proyecto, y por un breve momento, la casa se llenó de nuestras risas nerviosas, como si fuéramos cómplices. En un momento, él se giró hacia mí y nuestras miradas se cruzaron, mientras el tiempo parecía detenerse. Dio un paso hacia adelante, contando una broma que solo nosotros dos entendíamos, y la forma en que su mano tocó mi brazo, aunque levemente, envió ondas de calor por todo mi cuerpo. Pero, detrás de toda esa atracción, se libraba una feroz batalla dentro de mí. Intentaba convencerme de que era solo una admiración por la figura carismática de mi suegro. «Es solo eso, Larisa. No es nada más», repetía mentalmente, mientras los recuerdos de esos encuentros se volvían cada vez más imposibles de ignorar. La culpa me paralizaba. Mi mente buscaba justificaciones. Gustavo era perfecto, un hombre que se esforzaba todos los días para hacerme feliz. Sin embargo, mientras lo miraba, a menudo notaba que él percibía algo diferente en mí. Era un cambio sutil, quizás en mi forma de reír, o en cómo evitaba mirarlo a los ojos mientras distraídamente pensaba en Renato. «¿Estás bien, amor?», preguntó Gustavo una noche, su voz profunda impregnada de una genuina preocupación. «Parece distante». Esas palabras cortaron como una cuchilla. «Sí, solo estoy un poco cansada», respondí, tratando de disimular la tormenta que se levantaba dentro de mí. La duda pasó por su mirada, pero rápidamente desvié la conversación, como si esquivara una trampa, y la presión solo aumentaba. En una tarde calurosa de verano, durante otra cena en familia, me encontré al lado de Renato nuevamente. Conversábamos sobre trivialidades, pero, con cada risa que compartíamos, era como si nuevas capas de esa tensión se apilaran. Cuando él se inclinó para contarme un secreto, nuestros rostros quedaron a milímetros de distancia. En ese instante, el mundo a nuestro alrededor desapareció, y el magnetismo entre nosotros se hizo casi palpable. Podía sentir el aroma de su perfume, intenso y envolvente, y mi corazón latía acelerado, como una batería a punto de estallar. Entonces, el celular de Renato vibró sobre la mesa, rompiendo el hechizo. Se apartó. La conexión mágica se desvaneció, pero no antes de que yo percibiera la frustración en sus ojos y el deseo no correspondido grabado en su rostro. ¿Crees que Larisa podrá resistir? ¿Qué harías tú en su lugar? Comenta aquí para saber tu opinión. El aire estaba cargado de promesas no dichas, mientras el destino se preparaba para arrancar la alfombra bajo mis pies. La lluvia caía intensamente esa noche, creando un patrón de suaves golpes en las ventanas. Era una de esas noches en las que el mundo exterior parecía distorsionado, como si estuviera protegido por una pantalla de agua. Gustavo había salido para un compromiso de trabajo que se prolongó más de lo habitual, y por capricho del destino, me quedé sola en casa con Renato. En una ocasión, estaba segura de que podría resistir cualquier impulso, de que la vida perfecta que había construido con Gustavo era a prueba de cualquier tormenta. Pero la presencia de Renato se sentaba entre nosotros como un campo magnético.
atrayéndome con una fuerza que no podía explicar. La tensión se había acumulado durante las últimas semanas, y en ese momento sentí que todo estaba a punto de desbordarse. Estábamos sentados en la sala, la luz suave de las velas proyectando sombras danzantes en las paredes, cuando comenzamos a hablar de viejas memorias familiares. En medio de la conversación, hubo un momento en que nuestras manos se tocaron, un leve roce, pero fue como fuego. El corazón desbocado, el toque fue breve, pero dejó una marca indeleble. Las palabras en mi mente se transformaron en un eco. La vida está llena de sorpresas. El calor del deseo se mezclaba con la culpa, y mientras luchaba por apartar esa idea absurda, Renato se inclinó más cerca, sus ojos ardiendo con una intensidad que me hizo sentir vulnerable. Larisa, comenzó, pero las palabras se detuvieron antes de formarse. La presión aumentaba, y la atracción entre nosotros era palpable, como un hilo a punto de romperse. Fue un llamado al que no pude resistir. La tormenta del exterior parecía reflejar la confusión, mientras me movía hacia él, el espacio que nos separaba desapareciendo con cada latido de mi corazón. Y entonces, como si el universo hubiera conspirado a nuestro favor, nuestros labios se cruzaron en un beso intenso y apresurado. Una ola de placer me envolvió, pero seguida de ella, la pesada sombra de la culpa. El calor se extendió por mi cuerpo, mientras sentía que estaba cruzando un límite peligroso. Era un momento digno de un romance prohibido, pero una parte de mí gritaba contra eso. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía traicionar la confianza de Gustavo de esta manera? Pero el deseo era arrollador. La lucha interna que enfrenté fue brutal. Cada sensibilidad de Renato, su toque en mi espalda, mi cuerpo temblando bajo su proximidad, dejaba claro que no había retorno. Fui consumida por un deseo que parecía haber permanecido atrapado durante toda mi vida. Y así, el beso se transformó en algo más, un abrazo que rompía barreras y me arrastraba a un abismo en el que nunca supe que estaba. Después de ese momento, la culpa se instaló como una niebla densa. Cuando nos separamos, mi corazón latía acelerado y mi mente estaba confusa. Un objeto olvidado, un pañuelo que se había caído del bolsillo de Renato, quedó tirado junto al sofá y podría atraer la atención de Gustavo si él volvía temprano. Esa mañana, Gustavo entró en casa, y de inmediato percibí la mirada de preocupación en su rostro, notando algo diferente en mí. «¿Estás bien, mi amor? Pareces ansiosa», dijo, su voz mezclándose con un toque de cuidado. Tragué un nudo en la garganta, un miedo formándose en el centro de mi ser, mientras apenas podía encontrar palabras para responder. Las salpicaduras de lluvia aún resonaban en el techo cuando, desde el fondo de la sala, vi a Gustavo acercarse al sofá. Mi corazón se detuvo. Estaba a punto de descubrirlo todo. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Larisa? ¿Serías capaz de mantener este secreto? Comenta aquí. La línea del destino estaba cambiando y, con ello, mi vida estaba a punto de volverse patas arriba. Tras esos intensos acontecimientos, la vida parecía haberse transformado en un laberinto lleno de secretos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones desencontradas. El beso con Renato, ese instante de entrega, me había lanzado a un abismo sin fondo. El placer que sentí se entrelazó con una culpa insoportable, haciendo que cada sonrisa que intercambiaba con Gustavo pareciera una farsa. La tensión entre nosotros crecía, como si un hilo a punto de romperse nos mantuviera al borde de un abismo. Gustavo comenzó a observarme con más atención. Notó la forma en que dudaba en mis respuestas, cómo mis sonrisas ahora eran menos espontáneas. En realidad, veía la sombra de la duda en mis ojos y sabía que, con cada día que pasaba, estaba poniendo en riesgo todo por lo que habíamos luchado. Pero me preguntaba, ¿seguir con Renato era la única manera de sentir un poco de esa chispa de vida que me había consumido?
¿O debía cortar todos los lazos y reconectarme con el hombre que realmente amaba? El dilema consumía mi mente. Me encontraba en frecuentes enfrentamientos internos, donde la razón se debatía con la pasión, y siempre me veía perdiendo la lucha. Una noche, cuando la lluvia volvió a golpear las ventanas, yo y Gustavo estábamos viendo una película, pero la atmósfera era pesada. El silencio flotaba entre nosotros como una mano invisible apretando nuestros corazones con una incomodidad palpable. Creo que, en ese momento, él quiso preguntar algo, pero dudó. Y fue ahí cuando, en un impulso de autosabotaje, decidí que lo más seguro sería mandar un mensaje a Renato, sugiriendo que nos encontráramos de nuevo. Necesitaba, de alguna manera, sentir que aún tenía el control de la situación. Pero conforme esta decisión se concretaba en mi mente, una ola de pavor me envolvió. Estaba encaminándome hacia un camino que podría ser irreversible. Los días siguientes fueron una danza tortuosa entre la expectativa y el miedo. Me preguntaba, ¿y si Gustavo lo descubría? ¿Y si encontraba ese pañuelo que dejé caer? La amenaza de ser descubierta me mantenía en un estado de ansiedad constante. Cada toque de Renato, cada mirada que intercambiábamos, intensificaba mi culpa. Vivía como una fugitiva en mi propia vida. Y eso comenzó a consumirlo todo desde dentro hacia afuera. Entonces, finalmente, todo culminó en un día fatídico. Estaba a punto de salir de casa para encontrarme con Renato cuando Gustavo interrumpió mis pensamientos. «Larisa, necesitamos hablar». «¿Qué está pasando?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. El peso de esa pregunta era insoportable. Miré sus ojos, dándome cuenta de que la verdad podía escapar de mis labios en cualquier momento. La elección estaba ante mí. Podría arriesgarlo todo y contar la verdad, o mentir de nuevo y vivir con la carga de la traición. No quería ser la villana de mi propia historia, pero al mismo tiempo, cualquier decisión que tomara podría acabar con la vida que conocía. Con el corazón acelerado y la mente nublada, me vi en una encrucijada. Detrás de mí estaba la seguridad y la confianza de Gustavo. Delante, el deseo ardiente y prohibido que Renato me ofrecía. Y en ese momento, me di cuenta de que no había una salida fácil. ¿Crees que Gustavo descubrirá la verdad? ¿Qué opinas? ¿Qué debería hacer Larisa? Deja tu opinión en los comentarios. Cada día, caminaba más al borde del abismo. La vida que había construido podría desmoronarse con un solo paso. Y ahora, la única certeza que tenía era que las consecuencias de mis elecciones estaban a punto de desarrollarse de maneras que nunca podría prever.